Me llamo Elian Varela. Y esta es la última historia que voy a contarte. Porque después de lo que viví, ya no me queda fe ni en los finales ni en los principios. Todo comenzó un jueves. No sé por qué lo recuerdo tan claro. Tal vez porque el cielo tenía ese gris sucio que huele a tragedia, o tal vez porque fue la última vez que confié en alguien sin medir las consecuencias. Tenía 29 años. Una vida cómoda, una prometida que decía amarme, un trabajo que no me gustaba pero que me pagaba lo suficiente como para fingir que sí. Vivía en una mentira elegante, como casi todos. Hasta que la vi. No, espera. No era una mujer. Era la mujer. Lucía Márquez. Y no la vi en una fiesta, ni en una cafetería como en esas historias baratas. No. La vi entrando a mi propia casa, tomada de la mano de mi hermano. ¿Quieres saber qué se siente cuando tu corazón se rompe sin hacer ruido? Como cuando te apagan la luz sin avisarte. Un segundo estás, y al otro, no sabes ni quién eres. Él sonreía como si me estuviera presentando un nuevo juguete. Ella me miró como si ya me hubiera matado antes. Esa noche no dormí. Caminé hasta la cocina, saqué una hoja en blanco y escribí 7 palabras que jamás he olvidado. Hoy muere Elian Varela. Nace otra cosa. Y en ese preciso instante, lo supe. Si el amor me había destruido, la venganza sería lo único capaz de reconstruirme. Si aún me estás escuchando, es porque no temes mancharte las manos. Bien. Entonces ven. Acércate. Porque esta historia no es para los blandos ni para los ingenuos. Lo que voy a contarte huele a sangre, pero también a perfume caro. A fuego. Y a invierno. Porque ella llegó con el invierno. No fue una aparición repentina. No fue como esos amores de novela que cruzan la calle y se tropiezan con tu destino. No. Lucía fue una entrada calculada. Una bomba envuelta en terciopelo. Recuerdo perfectamente el día. Era 6 de julio. El frío calaba los huesos como si la ciudad entera quisiera quebrarse por dentro. Y ahí estaba yo, sentado en la sala de mi casa, esperando a mi hermano. Íbamos a cenar. Lo típico. Una de esas reuniones familiares que uno soporta por educación y algo de culpa. Nunca me dijo que vendría con alguien. La puerta se abrió y primero entró él, con esa sonrisa de actor barato que siempre usaba cuando ocultaba algo. Y luego ella. Lucía. Era el tipo de mujer que no pedía atención. La robaba. Ni alta ni baja. Ni vulgar ni inocente. Perfectamente ambigua. El tipo de mujer que haría que un sacerdote dude. Cabello negro como las noches en las que uno comete errores que nunca confiesa. Piel pálida. Ojos, esos ojos. Ni siquiera puedo describírtelos. No eran bonitos. Eran peligrosos. Como mirar el fondo de una piscina cuando no sabes nadar. Te atraen. Te ahogan. Mi hermano la presentó como su nueva pareja. Así, con esa falta de poesía que siempre lo caracterizó. Ella me miró y sonrió, como si ya supiera algo que yo aún no. ¿Tú eres Elian? Me dijo, alargando la E, saboreando mi nombre como si fuera vino. Y yo asentí, tragando algo que no sabía si era saliva o una parte de mí que empezaba a romperse. Esa noche la cena fue un teatro. Mi madre hablaba de cosas sin importancia. Mi hermano fingía interés. Y Lucía me estudiaba. Cada palabra mía, cada silencio, cada gesto. Era como si me estuviera descifrando. Y yo, como el imbécil que aún era, solo pensaba en lo hermosa que se veía comiendo en mi casa, como si le perteneciera. Pero había algo más. Algo debajo de su belleza. Algo que me inquietó desde el primer segundo.
Lucía no parecía feliz. No me refiero a esas sonrisas falsas que todos usamos para sobrevivir en sociedad. Hablo de una tristeza profunda, antigua, casi elegante, como si arrastrara siglos de secretos en los hombros. Era una mujer rota, pero perfectamente funcional. Y eso fue lo que me atrapó. No fue su cuerpo, ni su forma de hablar. Fue ese dolor silencioso que parecía clamar por alguien que lo entendiera. Y yo, pobre de mí, creí que podía ser ese alguien. No sabía que estaba cayendo en una trampa. Una trampa tan perfecta que no se sentía como tal. Una trampa donde el amor no era un refugio, sino el anzuelo. Ese invierno no solo trajo frío, trajo a Lucía, y con ella, la lenta muerte de todo lo que creía real. Pero todavía no lo sabía. Aún era Elian Varela. Aún no me había convertido en el monstruo que más tarde tú mismo temerías. Si alguna vez sentiste que alguien te abrazaba mientras escondía un cuchillo detrás de la espalda, entonces vas a entender lo que viví. Porque eso fue Lucía. El abrazo más cálido que conocí, y la puñalada más certera que recibí. Después de aquella cena, no dormí. No por amor, no tan rápido, sino por curiosidad venenosa. Esa mujer había dejado una grieta en mi cabeza, una inquietud que no sabía explicar. Era como cuando hueles algo raro en una habitación, pero no encuentras de dónde viene. Sabes que hay algo podrido. Lo hueles. Pero sonríes igual. Durante los días siguientes, mi hermano hablaba de ella con una alegría infantil, como si se hubiera ganado un trofeo y no una bomba de tiempo. Que lucía esto, que lucía lo otro. Que tenía planes. Que pensaba irse a vivir con ella. Que tal vez, si todo iba bien, se casarían. Yo solo asentía. Sonreía. Fingía. Porque en silencio, ya había comenzado a investigarla. La busqué. No por internet. No. Eso sería estúpido. Fui a los lugares que mencionaba en las conversaciones, rastreé los nombres que dejaba caer sin cuidado, como si no importaran. Una biblioteca vieja. Una galería de arte. Un hotel donde, según ella, solía tomar café. Nada coincidía. Todo era confuso, contradictorio. Lucía mentía. Y lo hacía con elegancia. Pero no me molestó. Al contrario. Me fascinó. ¿Sabes lo raro que es encontrarse con una persona que sabe mentir bien? No como esos farsantes que se les nota en la voz o en los ojos. No. Hablo de los artistas. Los que construyen una verdad paralela con tanto detalle que terminas creyendo que estás loco por dudar. Lucía era una de esas. Mentía con pausa, con estilo, con una tristeza tan auténtica que no podías acusarla de nada sin parecer un monstruo. La vi de nuevo. A solas. Fue accidental. Nos cruzamos en una librería del centro. Al menos eso fingimos los dos. Yo llevaba un libro en la mano que ni siquiera pensaba comprar. Ella tenía un cuaderno sin estrenar, como si el destino estuviera esperando que lo llenara conmigo. ¿Nos conocemos?, me dijo con la misma sonrisa ambigua que usó la primera vez. Tal vez de alguna vida anterior, le respondí. Y juro por lo que más quieras que vi algo romperse en su mirada durante un segundo. Una grieta. Una duda. Terminamos caminando por la ciudad. Hablamos. Poco. Lucía no hablaba mucho de sí misma, pero sí sabía hacerte hablar de ti. Y yo, como un idiota, abrí puertas que llevaban años cerradas. Le hablé de mi padre. De los sueños que no cumplí. De los cuadros que dejé de pintar cuando la vida me exigió ser alguien real. Ella no dijo nada. Solo me miró. Como si entendiera todo.
Y justo cuando creía que eso era lo más íntimo que podíamos compartir, me dijo una frase que todavía me arde en el pecho. ¿Sabes qué es lo más triste de vivir? Que nadie te conoce de verdad. Ni siquiera los que te aman. Esa noche, cuando llegué a casa, me di cuenta de algo. Me había metido en un juego del que no sabía las reglas, pero ya no quería salir. Y por primera vez, sentí miedo. No miedo de ella. Miedo de lo que yo era capaz de hacer por ella. Porque Lucía era una mentira. Una mentira hermosa, adictiva, poética. Y yo, un hombre desesperado por creer en algo. Aunque fuera falso. Aunque me costara todo. No sabía que detrás de cada palabra suya había una historia retorcida. Que cada caricia era una distracción. Que cada silencio escondía un crimen. No lo sabía. Pero ya me estaba enamorando. Y eso, créeme, es la droga más peligrosa que existe. Porque cuando amas a una mentira, ya nada en ti es verdad. Me llamo Elian Varela, y si estás aquí, es porque algo en ti también se rompió alguna vez. No te preocupes. Yo no juzgo. Los rotos nos reconocemos sin hablar. 15 días. Eso fue lo que me tomó perder la cabeza por ella. Lucía no me besó. No me tocó. No cruzó ninguna línea evidente. Pero me poseyó sin ponerme un dedo encima. Cada encuentro casual era un anzuelo. Cada conversación inocente una cuerda invisible que me ataba a su mundo. Y lo peor es que lo sabía. Jugaba conmigo con la precisión de un cirujano. Cortando despacio, sin sangre, todavía. Fue en una de esas tardes fingidas, las llamo así porque ambos fingíamos que no nos buscábamos, que me di cuenta de que estaba perdido. Estábamos en un café pequeño, uno de esos que huelen a nostalgia y a pan viejo. Ella hablaba de libros, de cómo le aterraban los finales felices. Decía que la felicidad es un estado sospechoso, un disfraz mal cosido que tarde o temprano se cae. Yo la escuchaba, pero ya no estaba pensando. Solo la miraba, como se mira un abismo antes de saltar. Entonces lo vi. El anillo. Una joya discreta, elegante, con una piedra azul opaca, pero brillante como un secreto sucio. En su mano izquierda. Dedo anular. ¿Eso es? Pregunté, sin terminar la frase. No hacía falta. Ella bajó la mirada. Sonrió con esa tristeza dulce que ya me empezaba a enfermar. Y dijo, tu hermano me lo dio anoche. No dijo me propuso matrimonio. No dijo me pidió que me casara con él. Dijo me lo dio. Como si fuera una maldición envuelta en oro. No recuerdo qué respondí. Sé que me quedé en silencio, apretando la taza de café con tanta fuerza que casi la reviento. Me ardían las entrañas, pero no por celos. No. Era algo más oscuro. Más primitivo. Una mezcla entre rabia, humillación y deseo. Sí, deseo. Porque ella, con ese anillo, se volvió aún más inalcanzable. Más peligrosa. Más mía. La conversación siguió, pero mi cabeza ya no estaba ahí. Solo escuchaba fragmentos. No estoy segura. Demasiado pronto. Tu hermano es bueno, pero... Palabras sueltas. Dardos disfrazados de dudas. Y ahí lo entendí. Lucía no me lo estaba contando. Me lo estaba confesando. Con ese maldito anillo en la mano, me estaba diciendo, voy a casarme con tu hermano, a menos que tú hagas algo al respecto. Y lo hice. No ese día. No de inmediato. Pero algo dentro de mí se quebró y se reconstruyó con otra forma. Ya no era Elian Varela, el hombre decente. El hermano leal. El hijo correcto. Ese idiota murió en ese café.
porque el anillo, más que un símbolo de amor, era una advertencia. Un disparo silencioso. Un grito sin volumen que decía: si no me salvas, vas a perderme. Y si me salvas, prepárate para arder. Y yo, claro que sí, elegí arder. La casa estaba en silencio. Ese tipo de silencio que no trae paz, sino tensión. Como si las paredes supieran algo y no quisieran decirlo. Era tarde. Pasada la medianoche. Mi hermano había salido de viaje por trabajo, una escapada de 2 días que se sentía como un regalo del destino. Yo me quedé solo en la casa familiar. O eso creí. Subí a mi habitación, me quité los zapatos, dejé el celular boca abajo en el escritorio como si con eso pudiera desconectarme del mundo. Tenía la cabeza hecha un nudo. No podía dejar de pensar en ella. En ese maldito anillo. En la forma en que sus dedos lo acariciaban distraídamente mientras hablaba de todo y de nada. Me tiré sobre la cama con ese agotamiento que no es físico, sino existencial. Y entonces la noté. Una esquina de papel blanco saliendo bajo mi almohada. Por un instante pensé que era una nota de mi madre, algo tonto, algún recordatorio absurdo. Pero en cuanto toqué el papel, algo me recorrió la espalda como electricidad. El sobre era de un material grueso, elegante, con perfume. Ese perfume. El mismo que había flotado en mi auto días atrás, en la librería, en el abrigo que olvidó en la silla de mi casa. Lucía. Saqué la carta con cuidado, como si pudiera explotar. No tenía remitente, ni fecha, ni nombre. Solo una frase escrita a mano en la parte delantera. No todo lo que brilla en tu casa es tuyo. Mis dedos temblaban. Sentí frío, pero no en la piel. En los huesos. Abrí el sobre. Dentro, una hoja doblada con la misma caligrafía. Precisa, bella, y tan firme que parecía escrita por alguien que jamás duda de lo que siente. Decía: Elian, sé que me estás observando. Sé que finges casualidad donde hay intención. Y está bien. Porque yo también lo hago. Fingimos los dos. Pero hay cosas que no se pueden ocultar eternamente. Tu hermano no sabe lo que soy. Ni tú. Pero tú lo presientes, ¿verdad? No me busques. O hazlo. Pero si decides seguir este camino, entiende una cosa, ya no hay vuelta atrás. Si cruzas esta línea, perderás todo lo que crees que te hace bueno. Y aún así, te espero. Lucía. La leí 3 veces. La 4ª vez ya no la leía. La memorizaba. Cada palabra era un juego sucio, un disparo disfrazado de caricia. Ella había estado en mi habitación. Mientras yo no estaba. Mientras yo respiraba tranquilo creyendo que el fuego aún no había llegado a mi puerta, ella ya caminaba sobre mis cenizas. Y peor aún, me estaba invitando a entrar en su mundo. No me rogaba. No me pedía. Me provocaba. Ese tipo de carta no se escribe por amor. Se escribe por poder. Y lo entendí tarde. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama, con la carta en la mano, sintiendo que ya no era dueño de nada. Ni de mi nombre. Ni de mis decisiones. Ni de mi destino. Porque, ¿cómo se detiene a alguien que te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces? Lucía no me había escrito una carta. Había cavado un pozo dentro de mí. Y me empujó. La mañana siguiente parecía normal. El cielo limpio. El café caliente. Mi madre hablaba de alguna vecina chismosa. Yo asentía sin escuchar. Y en mi bolsillo, la carta. Doblada. Quemándome. Sus palabras, como un virus. Como un vicio. Como una promesa.
Lo que no sabía era que esa carta era apenas el primer movimiento, porque esa misma noche encontré una segunda nota, y esa ya no estaba escrita con tinta, estaba escrita con una fotografía, una que no debía existir. Hay sonidos que uno nunca debería escuchar, no porque sean demasiado fuertes, sino porque no te los quitas nunca. Se te quedan pegados en la nuca, te susurran mientras comes, mientras manejas, mientras finges que todo está bien. Yo escuché uno de esos. No un disparo, no un grito, una risa que venía del otro lado de una puerta que nunca había querido abrir. Era viernes por la noche. Mi hermano había vuelto del viaje y trajo consigo su mejor cara de hombre enamorado. Llegó con bolsas, con una botella de vino, y con esa seguridad de quien cree que todo está bajo control. Lucía vendrá a cenar mañana, me dijo como si me diera una buena noticia. Asentí. No dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Que me dejó una carta bajo la almohada como un fantasma romántico? ¿Que llevaba semanas desarmándome sin tocarme? No. Solo apreté los dientes, porque la bestia que ya estaba creciendo dentro de mí todavía no tenía hambre. Todavía. Subí a mi habitación y me encerré. O eso pensaba. La verdad es que la casa ya no tenía puertas suficientes para protegerme de lo que estaba por pasar. Cerca de la medianoche, bajé a la cocina. Iba por agua, o por aire, o por cualquier excusa que me sacara de mi cabeza. Entonces la escuché. Una voz. Baja. Femenina. Lucía. Y no estaba hablando. Estaba riendo. Una risa suave, íntima. No la risa social, educada, de las cenas familiares. No. Era la risa que uno suelta cuando se siente libre, cuando baja la guardia. Me quedé quieto. Había luz en la habitación de mi hermano. La puerta entreabierta. Y la risa no venía sola. ¿Y si él sospecha? Preguntó ella. La voz sonaba distinta. Más segura. Más oscura. Que sospeche lo que quiera, respondió mi hermano. No va a hacer nada. Nunca hace nada. Ese es su problema. Silencio. Un segundo. Y luego, de nuevo, esa risa. Como una hoja de cuchillo deslizándose en mi estómago. Me acerqué, lento. No hice ruido. Asomé apenas la cabeza. Lo que vi, me partió en dos. Lucía estaba sentada en la cama, descalza, con una camisa mía. Sí, mía. No era casual. No podía serlo. La reconocí de inmediato. Era la que había desaparecido hacía una semana, la que pensé que había olvidado en el gimnasio o en algún bolso viejo. Él se acercó por detrás, la abrazó por la cintura. Ella no se movió, pero me miró. Sí, me miró. A través del pequeño espacio entre la puerta y el marco. Me miró como si supiera que estaba ahí, como si lo hubiera planeado. Y en esa mirada no había vergüenza. Había desafío. Me fui. No recuerdo cómo. Solo sé que terminé en el patio, bajo la lluvia, respirando como si tuviera fuego en los pulmones. Lo entendí entonces, como un golpe seco. Lucía no estaba dividiéndonos. Nos estaba enfrentando. Nos estaba usando como piezas de algo más grande. Algo que aún no podía ver, pero que olía a pasado, a herida vieja, a deuda antigua. Ella no era una mujer enamorada. Era una arquitecta del caos. Y nosotros, sus materiales. Esa noche no dormí. Quemé la carta, pero el fuego no la borró de mi cabeza. Y al día siguiente, cuando la vi entrar a casa como si nada, con esa sonrisa impecable, con el anillo brillando y el alma escondida,
Supe que la guerra había comenzado. Solo que ella ya iba ganando. La cena estaba servida. La mesa brillaba, los cubiertos estaban alineados con precisión quirúrgica, y el vino respiraba como si también supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Pero nadie en esa casa estaba realmente comiendo. Comíamos tiempo. Mordíamos silencios. Bebíamos tensión. Lucía estaba sentada frente a mí, tan serena que parecía una estatua. Llevaba un vestido negro, sencillo, pero diseñado para dejarte sin argumentos. No uno de esos que gritan, mírame. No. Uno de los que susurran, ya lo hiciste. Mi madre hablaba de recetas. Mi hermano fingía escuchar. Yo fingía que no me ardían las entrañas. Entonces Lucía hizo algo. Algo mínimo. Ínfimo. Pero en la guerra, los pequeños gestos son bombas. Mientras mi hermano hablaba de no sé qué proyecto laboral, ella me miró, levantó su copa y, sin apartar sus ojos de los míos, la lamió. Una gota. Solo una. Su lengua, lenta, precisa, recorrió el borde de cristal como si me desafiara a seguir fingiendo. Y lo logré. Por exactamente 6 segundos. Después, me levanté. ¿Todo bien, Elian? Preguntó mi madre, confundida. Perfecto, mentí, con esa sonrisa falsa que ya empezaba a salirme natural. Fui al baño. Cerré la puerta. Me miré en el espejo. Y no me reconocí. No por lo que Lucía me había hecho sentir, sino por lo que yo estaba dispuesto a hacer. No estaba celoso. Estaba programando. Cada mirada suya era un código. Cada gesto, una orden. Y yo ya no era un hombre. Era un arma. Cuando regresé a la mesa, algo había cambiado. Lucía ya no me miraba. Me ignoraba con arte. Le hablaba a mi madre con dulzura, a mi hermano con respeto. Pero toda su actuación tenía una grieta. Un pequeño detalle que nadie más notó. Su anillo ya no estaba. No se lo quitó por error. No por comodidad. No porque sí. Se lo quitó por mí. Esa fue su jugada. Su forma de decirme, el tablero está listo. Muévete. Y vaya si lo hice. Esperé. Fui paciente. El tipo de paciente que afila cuchillos con la lengua. Y cuando mi hermano se levantó a buscar más vino, y mi madre fue a la cocina a revisar el horno, Lucía y yo quedamos solos. 3 segundos. Solo 3. Pero bastaron. Se acercó a mí. Ni siquiera me tocó. Solo rozó mi oído con su voz. No es a ti a quien traiciono, me susurró. Es a él. Pero tú me vas a ayudar. Y volvió a su silla. Así, como si nada. Y entonces supe que no había vuelta atrás. Que esta historia ya no era mía. Era nuestra. Una historia donde nadie es víctima. Donde cada gesto, cada palabra, cada silencio, es parte del guión. Un guión escrito a 4 manos, con sangre, deseo y rencor. Lucía no quería amor. Lucía quería guerra. Y yo, por primera vez en mi vida, quería lo mismo. Hay verdades que no entran por los oídos. Entran por los ojos. Te arrancan el alma sin pedir permiso y te obligan a mirar, aunque no quieras, aunque te estés desmoronando por dentro. La noche del baile fue la noche en que dejé de ser el hermano. Ocurrió en el Club Fénix. Uno de esos lugares donde la gente va a mostrar lo que quiere que los demás crean que es. El evento era benéfico. Luces tenues, música elegante, copas caras, sonrisas falsas. El teatro perfecto para los hipócritas. O para los que ya decidieron dejar de fingir que no lo son. Mi hermano me había insistido en ir. Lucía quiere que vengas,
me dijo. Yo no pregunté por qué. Sabía que lo decía con un subtexto. Todo en esa relación estaba lleno de subtextos. Y yo ya era adicto a descifrarlos. Lucía apareció entrada la noche. Como siempre, demasiado tarde para ser casual y demasiado perfecta para ser inocente. Un vestido rojo, liso, de esos que no enseñan más de la cuenta pero lo insinúan todo. Cabello suelto, perfume de guerra. Mi hermano la recibió como si fuera una reina. Le besó la mano, le susurró algo al oído. Ella rió, le rodeó el cuello con el brazo. Y lo besó. No una muestra de afecto. No un beso social. Un beso de esos que terminan en sábanas, no en cenas familiares. Y ahí, frente a toda esa gente elegante que no sabía que estaba presenciando el final de algo, yo lo vi. Mi hermano tenía sus labios. Los que creí que eran míos. Los que había memorizado sin haber tocado. Los que soñaba, los que me escribieron cartas sin firmar. No sentí celos. Sentí traición. Pero no de ellos. De mí. Por haber creído que ella era distinta. Por haberme dejado envenenar. Por haber construido castillos mentales sobre arenas movedizas. Y lo peor, por no haber hecho nada a tiempo. Ese beso fue su declaración. Una provocación abierta. Un mírame como lo beso, y dime si aún quieres jugar. Y lo quería. Dios, cómo lo quería. La rabia me nubló la vista. Fui al baño. Cerré la puerta. Me apoyé contra el mármol. Respiré hondo. Y ahí, mientras trataba de no reventar de impotencia, encontré algo en mi chaqueta. Un papel. Doblado. Pequeño. Sin sobre. Solo 3 líneas, escritas con la misma letra que ya empezaba a obsesionarme. No te enojes por lo que ves. Enójate por lo que no sabes. Él no es la única mentira. Y entonces lo entendí. Ese beso no era para mí. Era para tapar algo más. Algo más profundo. Más sucio. Más viejo. Lucía no estaba jugando solo conmigo. No estaba jugando solo con él. Estaba jugando contra todos. Y había algo grande, que ninguno de los dos sabía. Ese beso no era una declaración de amor. Era una cortina de humo. Y yo, que había creído estar en el centro de todo, apenas estaba rascando la superficie de una historia mucho más oscura. Una historia en la que, al parecer, yo era el último en enterarse de todo. Todo el mundo cree que morir es un instante. Un disparo, una caída, una explosión. Algo rápido. Pero no. Hay muertes que no hacen ruido. Que no se anuncian. Que te van erosionando de adentro hacia afuera hasta que un día te miras al espejo y ya no estás. Esa fue la mía. Y empezó esa noche. Después del beso, del papel, del baño donde casi vomito mi rabia, salí al salón como si nada. El mundo seguía girando. Las copas tintineaban, la gente reía, y Lucía bailaba con mi hermano. Y me miraba por encima de su hombro. No como quien oculta algo, sino como quien quiere que lo descubras. Y yo, idiota, todavía creía que tenía el control. Todavía me repetía, esto es un juego. Pero esa frase, repetida tantas veces, se convirtió en epitafio. Al volver a casa, encontré mi habitación desordenada. No como un robo. No como un descuido. Como una advertencia. La carta quemada había vuelto. Exactamente igual, misma caligrafía, mismo perfume. Solo que esta vez, al reverso, tenía una línea nueva escrita en rojo. Tú me encendiste. Ahora no puedes apagarme. Me senté en el suelo.
Tenía frío, pero no de clima. Era un frío interno, uno que se aloja en el pecho y lo va apagando desde el centro. Empecé a hacer lo que nunca había hecho, a recordar detalles, a buscar señales, a reconstruir las cosas que pasaron como si fueran piezas de un rompecabezas que siempre estuvo frente a mí, pero que yo, ciego de orgullo o ciego de amor, ¿qué diferencia hay?, nunca quise armar. Recordé el día en que mi hermano la trajo por primera vez. Ella dijo que se llamaba Lucía Márquez, pero no traía documentos, no mencionó familia, ni amigos, ni historias pasadas. Era como si hubiera nacido justo en el momento en que entró por esa puerta. Demasiado perfecta, demasiado exacta. Me metí a su mundo sin saber que ya estaba hecho para devorarme. Porque Lucía no entró en mi vida. Yo entré en la suya. Al día siguiente, revisé el cajón del escritorio de mi hermano. No buscaba nada concreto. Solo esa sensación de que si no empezaba a ver la verdad me aplastaría. Y la encontré. Una foto vieja, doblada, rota en la esquina. Era de una niña. No Lucía, pero se le parecía. Cabello negro, ojos tristes, un lazo rojo en el cuello. Detrás, una fecha, 14 de julio de 2001. Y una palabra escrita con tinta corrida. Perdóname. No tenía sentido. No todavía. Pero el fuego en mi estómago volvió. Ese fuego que ya no ardía por deseo. Ardía por respuestas. Mi hermano entró y me encontró ahí, con la foto en la mano. Me miró. Frunció el ceño. Y en su mirada había miedo. ¿Dónde la encontraste?, preguntó. ¿Quién es?, respondí, sin soltarla. Él dudó. Solo un segundo. Pero ese segundo fue suficiente. Nadie. Olvídala. Y ahí lo vi. La grieta. No en él. En la historia. En todo lo que me habían contado. Lucía no había llegado a destruirnos. Había llegado a cobrarse algo. Y nosotros éramos parte de una deuda que aún no entendíamos. Esa noche lo supe con total certeza. Yo ya estaba muriendo. Lento, pero irreversible. Y ella estaba disfrutando cada segundo de mi agonía. No fue un grito. No fue una escena dramática con puertas azotadas ni vasos rotos. Fue una frase, casi un susurro, que me dije a mí mismo mientras miraba la foto de aquella niña que no conocía, pero que sabía que estaba muerta. Aunque nadie me lo dijera. Aunque no tuviera pruebas. Te voy a arrancar de mí, Lucía. Pero antes te voy a destruir. Prometí venganza en voz baja. Y esa fue la primera vez que algo dentro de mí se sintió en paz. La mañana después de la promesa fue distinta. Ya no me dolía el pecho. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque el odio había tomado su lugar. Y el odio, anestesia. Pasé el día fingiendo. Como todos los demás. Desayuné con mi madre. Le pregunté a mi hermano por el trabajo. Y cuando Lucía apareció en la tarde con su sonrisa de ángel quemado y su voz de perfume, la saludé con un beso en la mejilla. Ella se tensó. Solo por un segundo. Notó el cambio. Lo sintió. Como los depredadores sienten cuando otro animal entra en su territorio. Porque Lucía también sabía fingir. Pero a diferencia de mí, ella disfrutaba hacerlo. Te ves bien hoy, le dije, con una sonrisa que no me reconocí. Tú también, respondió, y me sostuvo la mirada más tiempo del necesario. Nos sentamos en la sala. Café, charla vacía. Mi hermano subió a ducharse. Mi madre salió a caminar. Y por primera vez desde que comenzó este teatro,
Nos quedamos solos sin máscaras. ¿La viste, verdad? Me preguntó, sin rodeos. No tuve que preguntar a qué se refería. La foto, la carta, la risa detrás de la puerta. Todo era parte del mismo ajedrez maldito. ¿Quién era? Solté. Lucía no respondió de inmediato. Miró por la ventana. Cruzó las piernas. Jugó con una hebra de su cabello como si tuviera todo el tiempo del mundo. La hija del hombre que destruyó mi familia, dijo finalmente. ¿Y mi hermano qué tiene que ver? Todo. Y tú también. Ahí fue cuando lo supe. No era amor. Nunca lo fue. Yo era un instrumento. Un engranaje más en una maquinaria de ajuste de cuentas que comenzó antes de que yo siquiera supiera su nombre. Lucía no estaba enamorada de mí, ni de él. Estaba enamorada de la justicia torcida que ella misma se había construido. Y para eso necesitaba aliados. O cómplices. Yo me levanté, lento. Me acerqué a ella. La miré a los ojos con todo el desprecio que podía sin romperme. Te juro que no vas a ganarme, le dije. Ella sonrió. Elian. Ya te gané. Solo que todavía no lo sabes. Y ahí lo vi. El vacío. No en ella. En mí. Porque cuando prometí venganza, me convertí en lo que más odiaba. Un reflejo de ella. Y esa fue su mayor victoria. No destruirme desde afuera, sino obligarme a destruirme por dentro. Pero aún quedaba algo que Lucía no sabía. Una parte de mí que se había quedado dormida, esperando este momento. La parte que no quiere justicia. La parte que quiere sangre. Hay un momento en el que dejas de buscar la verdad. No porque ya no te importe, sino porque descubres algo más poderoso. La utilidad de la mentira. Esa mañana me desperté distinto. No mejor. No más fuerte. Solo, más vacío. Y con el vacío, vino la claridad. Lucía había movido sus piezas con maestría. Me había aislado emocionalmente, envenenado lentamente, y ahora pretendía convertirme en un arma contra mi propio hermano. Pero cometió un error. Subestimó al diablo. No el que la creó. El que ahora dormía dentro de mí. Lo que hice no fue impulsivo. Fue quirúrgico. Llamé a alguien a quien no veía hacía años. Un viejo amigo. De esos que no figuran en redes, que no tienen fotos actuales, que te contestan con monosílabos y te hacen sentir que cada conversación es un favor demasiado grande. Samuel Ochoa. Ex policía. Ex hacker. Ex ser humano, según algunos. Nos vimos en una estación de servicio abandonada, como si estuviéramos por intercambiar secretos nucleares. Samuel bajó del auto con su clásica cara de esto me va a joder la vida, pero igual vine. ¿Cuánto sabes de Lucía Márquez? Le pregunté, sin rodeos. Se me quedó mirando. Y algo en sus ojos se apagó un poco más. ¿Por qué quieres saber de ella? Porque no es quien dice ser. Y me está destruyendo desde adentro. Samuel no preguntó más. Solo sacó su portátil, se conectó a una red que no quiero ni imaginar cómo obtuvo, y empezó a buscar. Y fue ahí, mientras la pantalla parpadeaba entre archivos turbios y bases de datos olvidadas, que la máscara de Lucía empezó a caerse. No existía. No había registros académicos, médicos, bancarios. No había infancia, adolescencia ni familia. Lucía Márquez era un fantasma con tacones. Pero Samuel encontró algo. Una partida de nacimiento, borrada, con nombre similar. Una chica desaparecida a los 14 años. Padre condenado por corrupción y abuso de menores. La madre, suicidada. El caso, cerrado.
por falta de pruebas. Sello oficial, el padre fue absuelto. La foto de la niña, la misma que estaba en la habitación de mi hermano. Se me cayó el alma al suelo. No por ella, no por lo que sufrió, sino porque por primera vez vi con claridad lo que estaba ocurriendo. Lucía no vino a enamorarme, vino a vengar a la niña muerta que nadie protegió. Y si mi familia tenía algo que ver con ese pasado podrido, yo era parte de su objetivo desde el principio. Necesito saber si mi hermano estuvo vinculado a ese hombre, le pedí a Samuel. Te va a doler saberlo, respondió él. Más me dolió no saberlo. Esa noche, mientras fingía cenar en familia, mi hermano me hablaba de inversiones, mi madre del nuevo jardín. Y Lucía, con su belleza intacta y su máscara perfectamente ajustada, me sonrió. Y yo, por primera vez, le devolví la sonrisa con sinceridad. Porque ya no era su peón. Ya no era su juguete. Ahora tenía un pacto. No con Dios. No con la justicia. Con el diablo correcto. Y si Lucía quería guerra, le iba a dar una que no podría controlar. Hay decisiones que no se toman. Se cometen. Como un crimen. Como un pecado. Como un incendio. Y eso fue lo que hice. Prendí fuego a mi vida. La verdad es que ya no tenía apego por nada. No por mi familia, no por mi apellido, no por esa casa que antes significaba algo. Todo era madera seca. Y yo tenía la chispa perfecta. Samuel me había confirmado lo que no quería saber. Mi hermano, años atrás, había sido parte de un internado financiado por el padre de Lucía. Un internado modelo, con becas privadas, en apariencia noble, y con un historial de denuncias enterradas. Una de esas denuncias venía firmada por la madre de Lucía, pero fue ignorada, borrada, silenciada. ¿Quién era el joven encargado de controlar la disciplina entre los alumnos becados? Mi hermano. No hubo cargos. No hubo pruebas. Pero sí hubo pagos. Testimonios comprados. Y una familia rota. Una niña desaparecida de la historia, reinventada como espectro. Y ahora renacida con un nuevo nombre. Lucía no buscaba amor. Buscaba justicia con las manos sucias. Y yo, me había convertido en su arma favorita. Esa noche tomé una decisión. Tenía que vaciarme por completo. Romper con todo lo que me ataba. Ser libre, o ser útil. Y para eso, tenía que empezar por los escombros. Fui a la casa de mi madre. Me senté frente a ella. Y le pregunté, con la voz más fría que pude, ¿qué sabes del internado donde estuvo Esteban? Ella parpadeó. Se encogió de hombros. Dijo frases vacías. Nada concreto. Pero entonces, lo vi. La duda. El titubeo. La culpa. Me levanté. No esperé más. Subí al ático. Rebusqué entre cajas viejas, carpetas húmedas, sobres amarillentos. Y lo encontré. Cartas. Fechadas. Selladas. Algunas rotas, otras nunca abiertas. Firmadas por una mujer que pedía ayuda. La madre de Lucía. Todas dirigidas a mi padre. Todas ignoradas. Ahí entendí la magnitud de la podredumbre. Mi familia no solo había sido cómplice, había sido protectora de un monstruo. Y yo había crecido creyendo que éramos los buenos. Bajé, con los papeles en la mano. Mi madre lloraba sin emitir sonido. Yo no dije nada. Solo los dejé sobre la mesa, como se deja un cadáver. Y me fui, sin mirar atrás, sin despedirme, sin sentir. Esa fue la noche en que dejé de ser Elian Varela.
Quemé mi ropa. Cerré mi cuenta bancaria. Me mudé a una habitación sucia en el otro lado de la ciudad. Bloqueé a todos. Me borré. Dejé un rastro de cenizas detrás. Y en medio de ese humo, había una sola dirección que me importaba. Lucía. Porque si ella había venido a cobrarse una deuda, yo iba a estar ahí cuando la última moneda cayera, para verla arder, o para arder con ella. No puedes regresar de donde nunca te fuiste. Y, sin embargo, yo volví. Volví a esa casa, a esa gente, a ese nombre que ya no me pertenecía. Volví. Como un fantasma que quiere arrastrar vivos al infierno. Habían pasado 3 semanas desde mi desaparición. Nadie me buscó. O al menos, no en serio. Supongo que pensaron que me había quebrado. Que finalmente el rarito de la familia se había largado a algún rincón del mundo a lamerse las heridas. ¡Qué risa! No sabían que me estaba afilando los colmillos. Me presenté en la fiesta de cumpleaños de mi madre sin avisar. Traje en los bolsillos algo más que silencio. Traía pruebas, fechas, nombres, archivos. Y un nuevo rostro. No porque me lo hubiese cambiado literalmente, claro. Pero algo en mí se había roto de tal forma que incluso los gestos eran otros. Más lentos. Más vacíos. Más peligrosos. Entré con traje negro. Sin corbata. Sin expresión. Las conversaciones murieron al segundo. Mi madre me miró como si hubiera visto al muerto al que nadie se atrevía a enterrar. Elian. Feliz cumpleaños, mamá, dije, y le besé la mejilla. Fría. Como siempre. Vi a Esteban al fondo del salón. Una copa en la mano, y Lucía. Lucía al lado. Ese maldito vestido rojo otra vez. La misma sonrisa. Pero esta vez no me miró como un peón. Me miró como a un rival. Se acercaron. Despacio. Ella fue la primera en hablar. Pensé que te habías ido. Me fui. Pero había olvidado algo. ¿El qué? Mi cadáver. Nadie entendió la frase. Solo ella. Lucía parpadeó, por primera vez, sin saber qué decir. Y fue hermoso. Mi hermano quiso bromear, como si todo fuera parte de una larga anécdota mal contada. Nos preocupamos, dijo. Pensé que necesitabas espacio. Lo que necesitaba, le dije, era saber si dormías bien. Se quedó callado. Lucía lo miró con rabia sutil. Como diciendo, cállate, estás diciendo más de lo que debes. Saqué de mi chaqueta un sobre. Papel grueso. Negro. Se lo di a mi madre. Es tu regalo. Ella lo abrió con manos temblorosas. Dentro, copias de las cartas. La foto de la niña. Los informes sellados. Las fechas. Y encima de todo eso, una nota escrita a mano. No mía. De Lucía. La original. La que dejó bajo mi almohada. Todos los demonios en un mismo paquete. Mi madre palideció. Esteban dio un paso hacia mí. Lucía retrocedió medio centímetro. No más. ¿Qué es esto? Dijo mi madre, sin aliento. Tu pasado. Tu culpa. Tu herencia. 3 frases. 3 cuchillos. Y entonces, cuando todo el mundo pensaba que el escándalo estaba por comenzar, sonreí. No porque estuviera feliz, sino porque, por fin, todos estaban incómodos en su propio infierno. Yo no había venido a gritar. No había venido a pedir justicia. Había venido a hundirlos en la misma fosa donde me enterraron emocionalmente desde que era niño. Y ahí estaba yo, de pie, respirando tranquilo, el invitado en mi propia tumba.
Pero aún faltaba algo. Una última revelación. Una más sucia. Más personal. Más letal. Y venía en camino. Hay verdades que no llegan solas. Vienen de la mano del miedo. Y no el miedo de perder. El miedo de haber estado vivo por accidente. 2 días después de la fiesta, Samuel me llamó. Yo estaba en un motel de carretera, de esos que parecen escenarios de crimen antes de que ocurra el crimen. No dormía. No comía. No porque no pudiera. Porque no quería. Encontré algo, dijo con esa voz suya, seca, como si cada palabra fuera una bala malgastada. Pero no sé si debería saberlo. Samuel, estoy más allá del punto de retorno. Suéltalo. Hubo silencio. Uno pesado. De esos que te hacen sentir que en cuanto hablen, vas a morir un poco más. Y entonces dijo, el padre de Lucía pidió que te eliminaran. Literalmente. No lo entendí de inmediato. ¿Qué? Tenía una lista. Con nombres de personas que consideraba peligrosas para mantener su red intacta. Testigos potenciales. Gente que sabía demasiado. Tu nombre aparece en una copia del 2004. Yo tenía 14 años. No sabía nada de Lucía. No sabía nada de él. No sabía que ya había una bala escrita con mi nombre. ¿Por qué yo? Pregunté, sintiendo el corazón como una piedra helada. Porque tú estabas ahí. No como testigo. Como pieza suelta. Samuel me envió un archivo encriptado. Lo abrí. Una grabación. Vieja. Audio. Una voz ronca. Inconfundible. El padre de Lucía. Y decía, el niño Varela. Hay que mantenerlo lejos. O mejor, silenciarlo. Tiene acceso. Tiene preguntas. Y una vez que empiezan con las preguntas, se acaba el negocio. Se me congeló el alma. Mi infancia, mis silencios, los vacíos que nunca entendí. Todo encajaba. Yo no era un inocente al margen del horror. Era parte del guión desde el principio. Mi padre trabajaba con él. Mi hermano estaba bajo su tutela. Y yo, un niño curioso, con cuadernos llenos de dibujos y oídos demasiado atentos. Era un riesgo que debía desaparecer. Pero no lo lograron. No sé si alguien se arrepintió, si fallaron, o si simplemente me subestimaron. El caso es que sobreviví. Por accidente. Por error. Y ahora, era el error que venía a cobrar la deuda. Apagué el teléfono. Me quedé en la oscuridad del motel. No sentía miedo. Ni rabia. Sentía algo peor. Una calma asesina. El padre de Lucía me quiso muerto. Y ahora su hija me había traído de vuelta al centro del infierno. Para que yo terminara lo que él empezó. Lucía no quería venganza. Quería justicia. Pero también, quería un verdugo. Y ese verdugo, era yo. No necesitas un cuchillo para matar a alguien. Ni un arma, ni una cuerda, ni siquiera tus manos. Solo necesitas paciencia. Una sonrisa. Y conocer sus puntos débiles mejor que ellos mismos. Yo no nací asesino. Lucía me enseñó. Pero lo perfeccioné solo. El día que decidí cruzar la última línea fue tan normal como cualquier otro. Una cafetería. Gente con laptops. Risas sin alma. Y ahí estaba él. El abogado. Uno de los últimos lacayos vivos del padre de Lucía. Alto, canoso, con esa arrogancia de quien ha pasado toda su vida diciendo usted no puede hacer eso mientras oculta cadáveres metafóricos en los cajones de su escritorio. Samuel lo había rastreado. Yo lo observé durante días.
Conocía su rutina mejor que la mía. Lunes, natación. Miércoles, amante. Viernes, whisky doble en el bar de la esquina y una llamada codificada desde su celular personal a un número ya inactivo. Ese viernes me senté junto a él en la barra. ¡Qué mundo pequeño!, dije, como si fuera casualidad. ¿Nos conocemos?, preguntó, con la sonrisa artificial de los que creen tener poder. Todavía no, le respondí. Pero usted conoció muy bien a mi padre. Y aún mejor, al de Lucía. Ahí su rostro cambió. No de inmediato. Pero vi la grieta. Una mínima vibración en el párpado izquierdo. El cuerpo traiciona antes que la lengua. No sé de qué me hablas, murmuró, apartando la mirada. Claro que no, asentí. Y tampoco sabrá de qué hablo cuando me siente frente al juez con estas copias en la mano. Saqué una carpeta. Papel falso, por supuesto, pero con lo suficiente para sembrar pánico en un hombre con la conciencia podrida. ¿Qué quieres? Ah, por fin. La pregunta correcta. No quería dinero. Ni disculpas. Quería colapso. Quiero que le digas a mi hermano que lo sabes todo. Y luego quiero que desaparezcas. Te vas del país. Dejas tu vida, tu nombre, tu legado, como un cáncer que se sabe descubierto. Me miró con rabia, pero también con miedo. ¿Y si no lo hago, qué? Me acerqué. Y le sonreí. Mi nueva sonrisa. La que Lucía me enseñó. Entonces verás cómo es morir sin que nadie te toque. No tuve que repetirlo. 2 días después, el abogado renunció a su cargo, vendió su casa, y supe, por un contacto de Samuel, que había abordado un vuelo sin retorno hacia Marruecos. Uno menos. Y no me sentí mal. No me sentí nada. Aprendí a matar con una sonrisa. Y ahora empezaba a gustarme. Lucía me llamó esa noche. No preguntó cómo lo había logrado. Solo dijo, ¿te gustó? Y yo respondí, no lo sé, pero me gustó más que cualquier cosa que haya sentido contigo. Silencio. Tenso. Casi erótico. Entonces estás listo, dijo finalmente. ¿Listo para qué? Para entender quién soy yo realmente. ¿Y por qué te elegí a ti? Y colgó. No dormí. No por miedo. Por ansiedad. Porque lo supe en ese instante. Todo lo que había vivido era una antesala. Un largo prólogo. Y lo verdaderamente oscuro estaba por comenzar. Dicen que el perdón libera. Que es noble. Que es de valientes. Mentira. El perdón, bien usado, es un arma. Y yo lo aprendí el día que miré a mi hermano a los ojos. Y le dije, te perdono. Fue en su departamento. Un lugar estéril, impersonal. El típico espacio de alguien que quiere parecer exitoso, pero que por dentro no tiene nada que ofrecer más allá de un sofá de cuero falso y una botella de whisky importado. Yo llegué sin avisar. Él abrió la puerta con desconfianza. Llevaba días sin verme desde la fiesta. Y aunque no lo decía, sabía que algo había cambiado. Me hizo pasar. Nervioso, pero curioso. Como quien deja entrar a una sombra y espera que no muerda. Nos sentamos. Silencio. Luego el teatro. Mamá está preocupada. Cree que estás perdiendo el control. Sonreí. ¿Y tú qué crees, Esteban? Yo creo que estás envenenado por esa mujer. Lucía es peligrosa, Elian. No la conoces como yo. Ahí estaba. El intento. El desesperado intento de retomar el control. Pero ya era tarde. Él seguía hablando desde el rol de hermano mayor, como si aún tuviera autoridad.
como si yo no hubiera descubierto los documentos, las cartas, el internado, la verdad. Lo dejé hablar, hasta que se calló. Y entonces le dije, te perdono. No entendió. Lo vi en su rostro. La confusión pura, como si su cerebro no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué? Lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que sabías y lo que callaste. Todo. Elian, yo. No. No te estoy diciendo esto para que llores ni para que me abraces. No quiero lágrimas. Quiero que vivas. ¿Qué significa eso? Lo miré fijo. Y le dije la frase más cruel que se puede decir desde el amor podrido. Te perdono, para que tengas que vivir con todo lo que hiciste. Y con todo lo que yo voy a hacer. Ahí fue cuando vi el miedo real. No el miedo a morir. El miedo a quedar vivo, sabiendo que ya nadie te considera inocente. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Antes de salir, me giré una última vez. La próxima vez que hablemos, no va a ser como hermanos. Va a ser como dos hombres que se deben una verdad. Y me fui, dejándolo solo, con su whisky caro y su conciencia oxidada. Esa noche, mientras volvía a ese motel donde dormía más con los ojos abiertos que cerrados, me sentí poderoso, no porque había ganado, sino porque había soltado el único lazo que me quedaba con mi viejo yo. Perdonar a Esteban no fue un acto de bondad, fue una declaración de guerra, un aviso, un ya no te odio. Ahora te superé. Y eso es lo que más te va a doler. Lucía me llamó. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Y cómo se sintió? ¿Cómo vaciar un ataúd? Para meterme dentro. Silencio. Y luego su voz, baja, casi maternal. Ahora sí, Elian. Bienvenido al infierno. Hay besos que salvan. Besos que redimen. Besos que mienten. Y luego está ese beso. El que le di a Lucía. La hija del enemigo. La mujer que me convirtió en otra cosa. La mujer que me construyó para destruirme después. No fue romántico. No fue tierno. Fue inevitable. Habíamos acordado vernos en el lugar donde todo comenzó. La vieja biblioteca, donde fingimos casualidad y ella me dijo mi nombre como si ya supiera cómo iba a morir. Lucía llegó tarde. Como siempre. Vestida de negro. Como siempre. Con una mirada que ya no pedía permiso para entrar, sino que arrasaba con todo lo que había dentro. Nos miramos. No dijimos nada. Los dos sabíamos por qué estábamos ahí. Ella se sentó frente a mí. Entre nosotros, una mesa de roble, testigo de la guerra más sutil que se haya librado entre dos cuerpos que se desean y se temen. ¿Por qué me perdonaste? Preguntó ella, sin rodeos. Porque el odio me estaba haciendo igual a ti, respondí. Y si iba a destruirte, quería hacerlo siendo yo. Ella sonrió. Esa sonrisa que parecía una herida disfrazada de gesto amable. ¿Y sigues creyendo que puedes destruirme? Ya te estoy destruyendo, le dije. Cada vez que no te mato, te desarmo. Silencio. Fue entonces cuando lo hizo. Se levantó. Caminó hacia mí. Se inclinó y susurró al oído. Entonces acaba el trabajo. Y me besó. Dios. Fue un beso lleno de años no vividos, de heridas abiertas, de niñas muertas, de hombres rotos, de camas vacías, de preguntas sin respuesta. Un beso largo, sucio, triste. Un beso que no curaba. Un beso que maldecía. No era sexo. No era amor. Era venganza con forma de lengua. Yo no la aparté. Tampoco la busqué.
Simplemente dejé que pasara. Porque en ese momento lo supe. Lucía y yo ya no éramos personas. Éramos el resultado de los pecados de otros. Éramos hijos de una guerra que no empezamos, pero que sí íbamos a terminar. Cuando se separó, no me miró. No vuelvas a besarme, me dijo. A la próxima, no respondo con la boca. ¿Y con qué responderás? Ella se giró, y mientras caminaba hacia la puerta, murmuró. Con el final. Me quedé ahí. Solo. Con el sabor de un beso que no era de este mundo. Con el cuerpo caliente y el alma hecha escombros. Besé a la hija del enemigo. Y no fue un error. Fue una sentencia. Hay lugares donde el silencio es más ruidoso que una sirena. La ópera es uno de ellos. Todo brilla. Todo huele a poder. Todo parece limpio. Pero bajo esos trajes de gala, los demonios bailan. Me citaron sin firmar. Una nota dejada en la puerta del motel donde dormía con un ojo abierto. Papel grueso, tinta azul, letra perfecta. Viernes. 21:30 Ópera Nacional. Palco 4. Asiste solo. O no vuelvas a dormir en paz. Samuel me dijo que era una trampa. Yo le dije que ya no me importaba. No porque fuera valiente, sino porque el miedo, a estas alturas, ya no dolía. Vestido de negro, sin corbata, con los documentos que me quedaban en el maletín y el alma rota en 10 pedazos, llegué al teatro. Todo lujo, todo fingido. Nadie sospecha del hombre que camina entre políticos, herederos, millonarios de cartón y mujeres joya. Todos los monstruos se disfrazan mejor con luces suaves. Subí al palco. Y ahí estaba. Sentado. Esperándome. El socio. No el padre de Lucía. Ese ya estaba muerto, física o espiritualmente. Este era su mano derecha. El que sostuvo los cimientos cuando todo tambaleaba. El hombre que firmaba sin preguntar. El que supo de los abusos. El que protegió a Esteban. El que le dijo al mundo que no había nada que ver. Era viejo, pero no débil. Tenía esa mirada de quien aún puede matar con una sílaba. Elian Varela, dijo, como quien recita una condena. Usted sabe quién soy. Eso me ahorra tiempo. No estás aquí porque seas peligroso. Estás aquí porque aún no sabes lo suficiente. Sé más de lo que quisiera. Sonrió. ¿Y qué quieres? La verdad. Toda. Y que alguien pague. Rió. Pero fue una risa seca. Vacía. Aquí nadie paga. Solo se olvida. Y tú, chico, no eres una amenaza. Eres una nota al pie. Ahí lo supe. No iban a ofrecerme dinero. Ni amenazas. Me iban a borrar. Pero yo había venido preparado. Saqué una USB. La dejé sobre la mesa de vidrio. Ahí hay nombres. Archivos. Contratos. Fotos. Copias en la nube. Y si algo me pasa, todo eso se publica. Automático. Cronometrado. Por un segundo, vi miedo. Por primera vez, el monstruo respiró hondo. ¿Qué quieres? Quiero lo que Lucía no puede tener, justicia real. Quiero que caigan nombres. Que renuncien. Que ardan. Y si no es hoy, será mañana. Él apretó los dientes. Me miró como quien está decidiendo si matar o negociar. Y a cambio, ¿qué te ofrecemos? Tu silencio. Y algo más. Me incliné, bajé la voz. Quiero que me digan la verdad sobre lo que pasó con ella. La niña. La que desapareció. La que fue la primera en hablar, y la primera en ser callada. Se quedó callado. Luego,
Por primera vez en toda la noche, bajó la mirada. La niña nunca debió hablar, murmuró. Y ahí supe que no la mataron. La usaron. La dejaron viva. Pero la quebraron tanto, que Lucía fue lo que quedó de ella. Un eco. Un cascarón con memoria. Una herida vestida de mujer. La reunión terminó sin pactos firmados. Solo miradas, amenazas veladas, y una cosa clara. La guerra aún no terminaba. Pero ahora, yo ya sabía por qué luchaba. Y eso, en un mundo de máscaras, vale más que la justicia misma. Hay olores que uno nunca olvida. El del miedo, el del hospital, el del cuero quemado. Y el de ella. Ese perfume caro, con notas de veneno y fondo de mentira. Ahora lo reconozco desde lejos. Lo asocio con la guerra. Con los besos que sangran. Con las noches que no terminan. Y esa noche, cuando Lucía volvió a entrar en mi habitación sin avisar, sin llamar, sin permiso. Olía exactamente igual que la última vez que quise matarla. Yo estaba de pie, con las ventanas abiertas, el humo del cigarro saliendo lento como si también tuviera miedo de quedarse. No fumaba por hábito. Fumaba por ritual. Era mi forma de matar el pasado en cuotas pequeñas. Lucía cerró la puerta detrás de ella. Llevaba una chaqueta de cuero, jeans gastados, y ese brillo en los ojos que solo aparece cuando alguien ya no espera ser salvado. ¿Qué hiciste?, preguntó, sin decir hola. Lo que tú no te atreviste a hacer, le respondí, sin girarme. Fuiste a la ópera. Hablaste con él. Y les dije que ya no tenemos miedo. Ella caminó hacia mí, lenta, como si el suelo ardiera. Se paró tan cerca que su perfume me cortó la respiración. ¿Y qué te dijeron? Que yo no era una amenaza. Les di razones para cambiar de opinión. Me miró. Sus ojos no tenían lágrimas, pero su alma estaba empapada. No los quiero ver caer por ti, Elian. ¿Por mí? Tú aún puedes volver atrás. A tu nombre. A tu gente. A tu versión anterior. Ahí me reí. No de burla. De rabia. Lucía, yo no quiero volver atrás. Todo lo que era antes era mentira. Y tú fuiste el único espejo que me mostró quién soy en realidad. Ella se acercó más. Y cuando me tocó el rostro, no lo hizo con amor. Lo hizo con pena. ¿Sabes cuál es tu tragedia?, me dijo al oído. Que confundiste el infierno conmigo. Y yo solo fui el guía. Y me besó. Otra vez. Pero este beso no fue sucio. Fue final. Fue la explosión lenta de todo lo que no nos dijimos. Y ahí lo sentí. Su perfume. Ese perfume maldito que alguna vez me enloqueció. Ahora me sabía a plomo. A metal. A sangre oxidada. A advertencia. Nos separamos. Ella me miró con algo que se parecía al amor. Pero estaba herido. Como un animal que quiere lamerte la mano, pero ya no confía. No vuelvas a buscarme, dijo, girando hacia la puerta. Entonces dímelo claro. ¿Se acabó? Ella no respondió de inmediato. Solo puso la mano sobre el picaporte. Y antes de irse, susurró. Nada se acaba mientras queden cosas por quemar. Y así se fue. Como había llegado. Con el aroma de una guerra antigua. De una mujer que fue niña rota. Y que se convirtió en un fuego que no pide permiso para arder. Y yo me quedé ahí. Sabiendo que el próximo encuentro ya no sería con palabras. Ni con besos. Sino con fuego. Hay pocas cosas más aterradoras que descubrir que tú mismo ya no eres tú. Que hay alguien allá afuera, respirando por ti, contando tu historia. Usando tu nombre como un arma.
Y no lo sabes. Hasta que lo ves. Fue Samuel quien me advirtió. Te están imitando, Elián. ¿Imitando cómo? No cómo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con quién? Movimientos, gestos, frases. Hay un tipo ahí fuera que está actuando como tú, y lo está haciendo muy bien. Al principio creí que exageraba. Pero entonces me mostró las fotos. Un hombre, unos 5 centímetros más alto, con el cabello igual al mío, usando ropa similar, incluso una cicatriz en la ceja, una que me hice a los 10 años cuando me caí corriendo detrás de Esteban. Esto es imposible, le dije. Lo es, respondió él. Por eso es tan peligroso. No lo supe de inmediato. Pero había algo detrás. Una estrategia. Una trampa. Una jugada. El impostor no aparecía en todos lados. Solo en ciertos sitios. Lugares que yo frecuentaba cuando todavía era Elián Varela el inocente. La Galería de Arte del Centro, el bar donde conocí a Lucía, la fundación donde donaba en nombre de mi padre. Estaba reconstruyendo mi sombra. Y entonces lo comprendí. Lucía. Ella no solo quería justicia, no solo venganza. Quería borrar mi existencia real y reemplazarla con otra. Con la suya. Con un muñeco a medida. Un Elián que dijera lo que ella necesitaba que dijera. Uno que no dudara. Que obedeciera. Y yo había sido solo un borrador. Lo busqué. Dios, ¿cómo lo busqué? Lo encontré en un bar. Mi bar. Sentado en mi mesa. Con una mujer que no conocía, pero que hablaba de mí como si me amara. Esperé a que saliera. Lo seguí. Calle tras calle. Hasta un pasaje sin cámaras. Y lo enfrenté. Bonita cara, le dije. Lástima que no te pertenece. Se giró. Y te juro, por todo lo que soy, que me vi a mí mismo. No exactamente, pero lo suficiente para que el corazón me diera un vuelco. El tipo sonrió. Y dijo, sabía que vendrías. ¿Quién eres? Soy lo que tú no te atreviste a ser. El Elián que no duda. El Elián que obedece. El Elián que no le tiene miedo a Lucía. ¿Lucía te mandó? Rió. Lucía me creó. Pero ahora ya no me controla. Y ahí entendí algo que me heló la sangre. Lucía había soltado a su creación. Y ahora esa sombra caminaba sola. Me abalancé sobre él. Golpe seco. Directo al estómago. Pero no se defendió. Solo escupió sangre y dijo, con una sonrisa rota. No puedes matarme, Elián. Porque ya lo hiciste. Cuando decidiste no ser tú. Me fui antes de hacer algo peor. Lo dejé tirado. No por piedad. Sino porque me asustó. No su fuerza. Sino su verdad. Tal vez no era un impostor. Tal vez era una parte de mí que se escapó. Una parte que Lucía rescató, moldeó, y soltó al mundo. Para terminar lo que yo no me atrevía a cerrar. Y esa noche, al mirarme al espejo, por primera vez en semanas, no supe quién estaba del otro lado. No fue una noche especial. No llovía. No tronaba. No había luna llena. Solo silencio. De ese que huele a despedida. Y ahí, en medio de la nada, sin testigos ni lamentos, enterré a Elián Varela. No supe exactamente cuándo dejé de ser él. Tal vez fue cuando le mentí a mi madre sin pestañear. Tal vez cuando miré a mi hermano y le dije te perdono con una daga en la lengua. O tal vez fue cuando besé a Lucía sabiendo que ninguno de los dos iba a sobrevivirnos. Lo cierto es que una parte de mí ya estaba muerta. Solo que esa noche le puse tierra encima.
Fui al cementerio viejo, no al oficial. Ese lugar no tenía lápidas de mármol ni jardineros uniformados. Solo tierra, huesos olvidados y gente que desapareció sin dejar herencia. Llevaba una caja, pequeña, negra, dentro, la foto de la niña, la primera carta de Lucía, mi identificación, una nota escrita por mí, que decía simplemente, este ya no soy yo. Cavé con las manos, no porque no tuviera pala, sino porque necesitaba sentir el dolor, la tierra bajo las uñas, el frío de la madrugada, el olor a putrefacción de lo que una vez fue familia, nombre, futuro. Metí la caja, la cubrí, y me quedé ahí, arrodillado, sin rezar, sin hablar, solo respirando, como alguien que recién acaba de nacer. No era un acto simbólico, era quirúrgico, un desprendimiento real, porque para lo que venía, Elian Varela era un estorbo. Él dudaba, se culpaba, todavía creía en la posibilidad de redención. Yo no. Yo ya entendí que no se puede salvar lo que fue diseñado para romperse. Ni a mí, ni a Lucía, ni al amor, ni a la familia. Todo eso ya estaba muerto. Solo faltaba alguien con los huevos para enterrarlo. Y ese, al parecer, fui yo. Volví al motel al amanecer. No me lavé las manos. Quería que la tierra bajo las uñas me recordara quién era ahora. Samuel me escribió, ¿qué carajo hiciste anoche? Y le respondí, me maté, pero tranquilo, aún no has visto lo peor. Uno cree que tocar fondo es un evento, una traición, un disparo, un abandono, pero a veces, tocar fondo es una elección. O una mano que te obliga a hacerlo. Y esa mano, en mi caso, fue una bolsa negra sobre mi cabeza. Fue rápido, preciso, callejón, pasos detrás de mí, un golpe seco en las costillas, oscuridad. No grité, ni porque fuera valiente, ni porque lo esperaba, sino porque, en el fondo, sentí alivio. Tal vez por fin alguien venía a terminar lo que todos empezaron. Y si la muerte era el siguiente capítulo, al menos iba a cerrarse con coherencia. Pero no fue muerte. Fue algo mucho peor. Una conversación. Desperté en una habitación sin ventanas. Luz blanca. Una silla. Y él. El impostor. El otro Elian. Mi sombra con pulso. Vestía como yo. Se movía como yo. Pero sus ojos no tenían fondo. ¿Dónde estoy? Pregunté, escupiendo sangre. En el único lugar donde todavía eres alguien, respondió. Aquí, en esta habitación, tú sigues siendo el original. ¿Y tú? Yo soy la versión que Lucía perfeccionó. La que no duda, la que no ama, la que no necesita recuerdos. Intenté levantarme. No podía. Tenía una pierna dormida, la cabeza llena de estática y el corazón en modo animal. ¿Qué quieres? Salvarte. Reí, como un loco, porque esa palabra, en boca de él, sonaba como sentencia. ¿Salvarme de qué? ¿De ti? ¿De ella? Silencio. Lucía ya no tiene control, dijo, como quien confiesa una derrota peligrosa. El plan se desvió. Ella no quiere justicia. Quiere arrastrarte con ella. Y si no haces algo, vas a morir como un idiota romántico. Me miró, firme. Y entonces soltó la frase que me partió en dos. Te secuestré, para darte una última oportunidad. O te conviertes en lo que debes ser, o te borro yo mismo.
Me soltó al amanecer. Me dejó en un descampado. Sin celular. Sin dinero. Pero con algo que no esperaba. Una elección. Volver a ser el peón, el mártir, el idiota dolido que sigue besando la boca de quien lo envenenó. O transformarme en algo más. No mejor. No más noble. Solo más eficiente. Esa mañana, caminé hasta la carretera. Con el sol partiéndome la cara y las piernas a punto de ceder. Y mientras el asfalto me abrazaba los pies, me repetí una sola frase. No vine a sobrevivirla. Vine a superarla. Y si para eso tengo que convertirme en monstruo, entonces que tiemble el infierno. Hay verdades que no salen con palabras. Hay que arrancarlas, golpearlas, escupirles en la cara hasta que dejen de esconderse detrás de excusas y silencios. Y eso fue lo que hice. Fui a buscar a mi hermano. Y le saqué la verdad, a la fuerza. Esteban vivía en un departamento caro, lleno de muebles que parecían no tener alma. Siempre fue así, superficial hasta el hueso. Le importaba más el reflejo en la ventana que el abismo detrás. Toqué el timbre. 1, 2. Nadie contestó. Así que lo abrí. Tenía su código. Aún no lo había cambiado. Qué predecible. Entré sin miedo. Él estaba en la sala. Camisa abierta, copa en la mano, y el mismo aire de superioridad barata. ¿Volviste a llorar por Lucía? Fue lo primero que dijo. Sonreí. No porque me causara gracia, sino porque ya sabía lo que iba a pasar. Y él no. No, le respondí. Volví a desenterrar lo que enterraste. Tiró la copa al suelo. El cristal se rompió con un sonido seco, inútil. Como él. No tienes idea de lo que estás haciendo, Elian. Oh, claro que sí. Estoy cerrando el círculo. Y tú eres el último eslabón. Me lancé sobre él. No por rabia. Por necesidad. Lo golpeé en la mandíbula. 1 vez. 2. La tercera, ya estaba llorando. Pero no lágrimas de dolor. Lágrimas de culpa. Dime la verdad. Grité. Dime qué pasó en ese internado. Dime por qué tu nombre está en los informes. Dime qué hiciste con esa niña. No fue lo que crees. Gritó él. Lo tomé del cuello. Lo apreté. Estaba temblando. Entonces dime qué fue. Ahora. O te juro por todo lo que nos quedó de infancia. Que hoy mueres como un cobarde. Y lo dijo. Lo escupió entre sollozos, como si las palabras le quemaran la lengua. No fui yo quien la tocó. Yo solo callé. Yo sabía. Sabía lo que le hacían. Lo que ese monstruo, el padre de Lucía, hacía. Y no dije nada. Porque me dijeron que si hablaba, me quitaban la beca. Me solté. Lo miré. Sangre en su labio. Temblores en su voz. No fuiste el asesino, le dije. Fuiste el silencio. Y eso, Esteban, es otra forma de matar. Él no respondió. Solo se encogió en el sofá como un niño sin madre. Y en ese momento, lo supe. Lucía no me eligió por accidente. Eligió al hermano del cómplice. Eligió al que quedó limpio mientras el otro se manchaba en silencio. Eligió al que aún podía elegir. Hasta esa noche. Salí del departamento sin mirar atrás. Tenía las palabras. Tenía la confesión. Tenía la verdad. Y por primera vez en esta historia, la verdad me hizo más peligroso que nunca. El amor es un arma cargada. Pero Lucía decidió usarla como tal. Ya no como metáfora, sino literalmente. Y esa noche,
entre el calor húmedo de una ciudad que parecía a punto de estallar. Me disparó. Fue en su apartamento. No el que compartía con Esteban. Otro. Oculto. Vacío. Frío como su forma de decir la verdad. No me invitó. No me esperó. Solo dejó la puerta abierta. Una señal. Yo entré sabiendo que algo iba a morir. No sabía si ella, yo, o todo lo que alguna vez llamamos nosotros. La encontré de pie. Oscura. Vestida como en la primera vez, pero con un arma en la mano. Pequeña. Discreta. Pero real. ¿Y ahora qué? Pregunté, cerrando la puerta sin miedo. ¿Me disparas porque encontré la verdad? ¿O porque ya no puedes controlarme? Lucía no respondió. Solo alzó el brazo. La pistola brilló bajo la única lámpara encendida. ¿Qué quieres de mí, Elian? Me acerqué. 2 pasos. No más. La respuesta. ¿Fui una herramienta para vengarte? ¿O fuiste capaz de quererme? Silencio. Un silencio tan tenso que hasta el aire parecía contener la respiración. Fuiste ambas cosas, murmuró. Pero ninguna sobrevivió. Y disparó. El sonido no fue fuerte. Fue sordo. Como un secreto que por fin se escapa. La bala me rozó el costado. Calor, carne, metal. Fuego que corta sin matar. Caí. Pero no por el dolor. Por la traición. Ella se acercó. Pistola en mano. Mirada como hielo fundido. Si te mataba, susurró, todo volvía a tener sentido. Pero no pude. No quiero. Entonces, ¿por qué disparaste? Porque necesitaba saber si aún estabas vivo por dentro. Me reí. Sangrando, en el suelo. Me reí como quien ya lo perdió todo y aún le queda el sarcasmo. ¿Y qué descubriste? Ella bajó la pistola. Se arrodilló junto a mí. Sus manos tocaron mi herida con una delicadeza que me dio más miedo que el disparo. Que sí. Estás vivo. Y por eso, Elian, te tengo que destruir de otra manera. Me desmayé con el olor de su perfume en la nariz. Ese aroma que alguna vez asocié con deseo. Ahora solo me olía a pólvora. A amor deformado. A advertencia. Cuando desperté, ella ya no estaba. Solo la pistola. Una nota escrita en lápiz labial sobre el suelo. No fue el último disparo. Y lo entendí. Lucía ya no quería justicia. Ni venganza. Ni redención. Lucía quería terminar con el mundo. Empezando por mí. Hay silencios que no son ausencia. Son gritos que nadie se atrevió a pronunciar. Y hay pérdidas que no duelen en el cuerpo, sino en una parte que ni siquiera sabías que tenías. Así fue el día en que supe de él, del hijo que nunca supimos tener. No me lo dijo Lucía. No directamente. Ella era experta en sembrar bombas y alejarse justo antes de que explotaran. Me lo dijo Samuel. Me llamó una tarde cualquiera, con esa voz suya que ya no temía. Pero esa vez, estaba distinta. Sucia de verdad. Encontré algo más, me dijo. ¿Algo como qué? Respondí, sin ganas. Ya lo había perdido todo. O eso creía. Una entrada en una clínica privada. Hace casi 2 años. Nombre falso, pero la foto coincide. Lucía. Motivo de ingreso, aborto espontáneo. Tiempo de gestación, 15 semanas. No respiré. No dije nada. El mundo se cayó. Y ni siquiera hizo ruido. ¿Eras tú? Preguntó Samuel, bajando la voz. No lo sé. Pero si no lo era. Quiero saber por qué me lo ocultó. Y si lo era.
Quiero saber por qué me lo quitó. Esa noche la busqué. No como antes. No como el hombre enamorado, sino como un padre sin tumba, sin nombre, sin lápida. Y la encontré. Estaba en la azotea de su antiguo departamento, sentada sobre el borde, como si el viento fuera su única certeza. No se giró cuando me acerqué. Solo dijo: «Ya sabes, ¿verdad?» «Lo sé», respondí. «Pero no lo entiendo, porque no hay nada que entender». Lo perdí, como todo lo demás. Me senté a su lado. El aire era denso, el cielo sucio. ¿Era mío? Sí, dijo, sin dudar. Y ahí me rompí. No lloré. Me partí por dentro. Silencioso. Irreparable. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tú aún eras bueno, susurró. Y yo ya no quería arrastrarte al barro. Ya tenía suficiente mugre encima. ¿Y tú? ¿Lloraste por él? Se giró. Me miró. Y en sus ojos vi la única verdad pura que jamás me había mostrado. Todos los días. Pero no por lo que fue, sino por lo que pudo haber sido. Por lo que tú y yo no supimos ser. Nos quedamos en silencio. Dos ruinas. Un hijo que nunca nació. Un amor que nació muerto. Ella tomó mi mano. No como antes. No con deseo. Con duelo. Nunca fui madre, dijo. Pero por un momento, quise serlo contigo. Y yo quise ser algo contigo que no supiera a sangre. Y en ese instante, no fuimos enemigos, ni víctimas, ni monstruos. Fuimos padres de una ausencia, cómplices de una muerte que nadie conocía, amantes de un recuerdo que nunca respiró. Esa noche no dormí, pero por primera vez. Tampoco planeé venganza. Solo cerré los ojos. Y lo imaginé. Un niño. Con sus ojos. Con mi nombre. Con una vida que nadie le dio. Porque nosotros estábamos demasiado rotos para sostener algo tan pequeño. Hay un momento en toda guerra donde la sangre ya no basta. Los enemigos caen. Las traiciones se pagan. Los secretos se revelan. Y, sin embargo, el vacío sigue ahí. Fue en ese abismo donde me di cuenta. La venganza ya no era suficiente. Había destruido a mi hermano. Había enfrentado al monstruo tras bambalinas. Lucía me había disparado. Y juntos habíamos enterrado a un hijo que nunca llegó a abrir los ojos. Ya no quedaba nada por vengar. Pero yo seguía vivo. Y eso era el peor castigo. Empecé a andar por la ciudad como un muerto con ropa prestada. No hablaba con nadie. No respondía llamadas. Samuel insistía en que había que dar el golpe final, publicar los archivos, exponer los nombres, quemar lo que quedaba en pie. Pero yo no quería justicia. No quería gloria. Quería silencio. Porque había algo en mí que se había podrido para siempre. Algo que ni el fuego podía limpiar. Una madrugada, me senté en una banca frente a la casa de Lucía. No para entrar. No para hablar. Solo para observar. Y entender. La vi. Cruzó frente a la ventana. Descalza. Con una taza en la mano. La misma forma de caminar. La misma tristeza en la espalda. Pero algo había cambiado. Ella ya no era la misma. Ni yo. Nos habíamos matado de tantas formas, que ya no sabíamos cómo volver a ser humanos. Y ahí lo entendí. Lucía no quería que destruyera a los culpables. Quería que me destruyera a mí. Lenta. Consciente. Voluntaria. No para castigarme. Para hacerme igual a ella.
para no estar sola en la oscuridad. Esa noche, al regresar al motel, me miré al espejo. No vi a Elian Varela. No vi al impostor. No vi a un héroe. Vi a un hombre hueco, cansado de cargar verdades, harto de sobrevivir heridas que no cicatrizan, asqueado de respirar para seguir odiando. Y fue ahí cuando supe, había algo peor que no vengarse, y seguir vacío. Me senté en el suelo, desnudo, sin luz, sin nombre, y me dije, en voz alta, ya no quiero matar, ya no quiero besar, ya no quiero entender nada, solo quiero dejar de sentir. A veces el cuerpo hace lo que el alma ya no puede, cuando el corazón está agotado de tanto romperse, cuando la mente está llena de escombros. El cuerpo toma el mando. Y esa noche, mi cuerpo decidió equivocarse. No fue Lucía, fue otra mujer. Y no porque la amara, ni porque me salvara, ni siquiera porque la deseara de verdad. Fue por venganza, no hacia ella, hacia mí. Se llamaba Clara, una amiga de Samuel. Abogada, irónica, rápida, demasiado lista para caer en mi juego, pero justo lo suficientemente rota para quedarse. Nos cruzamos por azar, o eso creí, pero después de todo lo vivido, ya no creo en los azares, solo en trampas bien disfrazadas. Fue en una cafetería pequeña. Ella me reconoció, sabía parte de la historia. Me miró como quien encuentra un animal herido y decide acariciarlo. No por compasión, sino porque también sangra por dentro. Hablamos. Nos reímos. Mentimos. Ella dijo que no creía en los finales felices. Yo dije que ni siquiera creía en los finales. Y en esa coincidencia enferma, nos encontramos. La llevé al motel. No había velas. No hubo música suave. Solo paredes sucias, una cama que crujía y dos cuerpos que usaron al otro para olvidar. Pero mientras la desnudaba, yo pensaba en Lucía. Y eso fue lo peor. Porque no estaba haciendo el amor con Clara. Estaba traicionando un recuerdo. Estaba besando otra piel para arrancarme el veneno que Lucía me había dejado en los huesos. Y fallé. Cada gemido de Clara me sonaba ajeno. Cada caricia me sabía a traición. No hacia ella, sino hacia el infierno que me había moldeado. Hacia ese amor podrido que, para bien o para mal, aún me pertenecía. Después, Clara se quedó dormida. Y yo la observé. Pensé en cómo habría sido con ella. Una vida normal. Sin cartas, sin armas, sin tumbas abiertas. Un hijo de verdad. Un café en domingo. Un te amo que no duela. Pero no. Esa vida no era mía. Nunca lo fue. Me vestí. Salí sin despertarla. Y dejé una nota. Gracias por no pedirme que te salvara. Nadie más lo había hecho. Caminé hasta el amanecer. Vacío. Culpable. Frío. Porque esa noche entendí algo que ya no podía desentender. No importa cuántos cuerpos abrace. Lucía es la única cicatriz que no se borra con piel nueva. No esperes redención aquí. Esto no es una película. No hay música triunfal, ni un juez golpeando el mazo con lágrimas en los ojos. Esto fue un juicio, pero no hubo justicia. Samuel me llamó al amanecer. Está ocurriendo, dijo. Ya no pueden esconderlo. Los archivos salieron. Los nombres. Las fotos. Todo. Me senté en la cama. No dije nada. No me alegré. No me dolí. Solo asentí,
aunque él no pudiera verme. Los medios colapsaron. Titulares. Red de corrupción expuesta. Abusos encubiertos durante décadas. Empresarios, jueces, políticos, la podredumbre tenía nombres y apellidos. El nombre de mi familia, de mi padre, de mi hermano, ensuciado como debía haber estado desde el principio. Y el mío, entre los filtradores, entre los que encendieron la mecha. Algunos me llamaron héroe, otros, traidor. A ninguno le importaba la verdad, porque nadie quiso saber lo que no se escribió. Que esto no lo hice por justicia, lo hice porque ya no me quedaba otra cosa. El juicio comenzó semanas después. Audiencias públicas, cámaras, testigos rotos, monstruos en trajes caros. Vi a Esteban subir al estrado, pálido, derrumbado, confesó a medias, lloró en el momento exacto, negó con convicción profesional, y aún así, lo absolvieron, técnicamente inocente, legalmente limpio, moralmente podrido. Lucía no asistió, no apareció, no hizo declaraciones, desapareció como un suspiro entre humo. Pero yo sabía que estaba mirando, desde algún rincón, desde algún infierno, tal vez el mismo que me dejó como herencia. Y yo me senté en la última fila, solo, anónimo, con la cicatriz en el costado, con la memoria de un hijo que no nació, con el recuerdo de un beso con sabor a pólvora. Y ahí supe algo peor que la injusticia, que incluso cuando el mundo se entera, nada cambia, porque el poder se lava la cara, el dinero lo cubre todo, y los monstruos simplemente se mudan. Salí del tribunal antes de que leyeran el veredicto. Ya lo sabía. No necesitaba verlo. Yo no vine a ver justicia. Vine a verlo sangrar. Y ni siquiera eso me dieron. Esa noche, Samuel me preguntó si me sentía mejor. Le dije la verdad. No. Solo me siento más real. Y eso es lo que más duele. Cuando todo cae. Cuando las máscaras ya están en el suelo. Cuando los cadáveres están fríos y las palabras ya no sirven. Solo quedan dos cosas. Ella y yo. Lucía apareció al atardecer. Sin anunciarse. Sin preámbulos. Como si siempre hubiera sabido que ese sería el final. Yo estaba sentado en el mismo banco de siempre. Frente a la casa vacía. Frente al pasado. Ella venía vestida de blanco. Nunca la había visto así. Como si el luto ya no le pesara. Como si hubiera hecho las paces con el fuego. Se sentó a mi lado. No dijo nada. Y por unos segundos, fuimos dos silencios que por fin se entendían. ¿Ganaste? Pregunté. ¿Ganar qué? Lo que viniste a buscar. Lucía pensó, o fingió pensar, que es casi lo mismo. No se gana algo así, dijo. Solo se sobrevive. Y a veces, ni eso. La miré. Tenía ojeras, pero ya no parecía cansada. Parecía aliviada. O tal vez resignada. Te odié, confesé. Yo también. Te amé. Eso fue lo peor. Me reí. Y dolió. Porque era cierto. Amarla fue la peor parte de esta historia. Porque fue lo único real. Y lo único imposible. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le pregunté, sin esperar respuesta. Lucía se giró hacia mí. Sus ojos. Los mismos ojos que un día me manipularon, me sedujeron, me arrastraron. Ahora estaban vacíos. Pero en paz. Nos vamos a ir, dijo. No juntos.
pero lejos. Tú de mí, yo de ti, como debe ser. Asentí, no discutí, porque sabía que tenía razón. Lucía sacó algo del bolso. Un pañuelo, blanco, doblado con precisión quirúrgica. Me lo dio. ¿Qué es esto? Lo usé el día que perdí al niño, dijo, sin parpadear. No lo lavé. Quería recordar. Pero ahora, quiero olvidar. Y tú eres el único que tiene derecho a hacerlo conmigo. Lo tomé. Lo guardé. Como se guarda una bala que uno no dispara, pero sabe que algún día va a usar. Nos quedamos en silencio mientras el sol bajaba. Y por primera vez, no sentí odio, ni amor, ni rencor, solo comprensión. Dos personas que lo perdieron todo, intentando no perderse a sí mismas. Y ahí, en medio de un mundo que ya no importaba, solo quedábamos ella y yo. Dos ruinas, dos nombres sin futuro, dos fuegos que aprendieron a apagarse el uno al otro. Pero demasiado tarde. Nadie te prepara para lo que queda después. Después del fuego. Después de la guerra. Después del amor. Especialmente si ese amor es alguien a quien tú mismo ayudaste a romper. No volví a verla. No por orgullo. Ni por miedo. Simplemente, porque ya no había nada más que decir. Lucía desapareció como había llegado, dejando olor a humo y una herida que no se ve. Y yo me quedé con el pañuelo, blanco, doblado, marcado por algo que nunca nació, pero que nos cambió para siempre. Volví a usar mi nombre, Elian Varela, pero ya no significaba nada. Era una firma vacía. Un cascarón que sobrevivía de puro reflejo. Me hablaban y respondía, sí, pero en realidad, yo estaba lejos. Años luz de esa versión rota que besó a Lucía con la boca sangrando. Y le prometió un infierno compartido. No volvía a amar. No porque no pudiera, sino porque entendí el precio. Y créeme, es altísimo. Amar a alguien como Lucía es un acto suicida. No porque te arrastre con ella, sino porque te obliga a mirar lo peor de ti mismo y a seguir abrazándola igual. Te muestra tus límites, los rompe, y luego te pregunta si la sigues queriendo. Y uno dice que sí, porque ya está dentro, porque el veneno también se vuelve parte de la sangre. Y cuando todo termina, no te queda odio, ni nostalgia, solo una certeza. Ese amor no fue un error. Fue un castigo, uno que aceptaste con gusto. Hoy camino por calles donde nadie me conoce. Trabajo lo justo, duermo poco, y cada tanto, me detengo en una esquina. Abro el pañuelo, lo huelo, y recuerdo. No a ella, a mí, a ese hombre que creyó que podía salvar a alguien que solo quería arder, y que, en el intento, se convirtió en ceniza también. Dicen que el amor todo lo puede. Mentira. El amor, mal dirigido, también destruye. Y si amas a quien no quiere ser salvado, te conviertes en su ruina. Yo lo hice. Yo la amé. Yo la rompí. Ella me destruyó. Y aún así, volvería a hacerlo. 1,000 veces. Ese es el precio. De amar a quien te destruye. Y destruir a quien aún amas. Muchas gracias por estar allí. Gracias por escucharme. Escriban en los comentarios de qué país son. Les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima historia.